Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy nos encontramos en nuestra primera sesión del cuarto bimestre, la última de nuestro año lectivo 2020, en donde consolidaremos los aprendizajes que hemos venido desarrollando en los bimestres anteriores. En esta ocasión, tocaremos una estrategia grupal de expresión oral, la conferencia. Asimismo, recordaremos el texto expositivo como aquel que nos va a permitir la realización de la conferencia. Así que demos inicio a esta nueva sesión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ¿qué es una conferencia? Esta es una disertación que se hace ante un determinado público. ¿Qué es lo que tiene como finalidad? Informar, explicar, persuadir e incitar a la reflexión y acción. Es decir, a través de las diversas temáticas que podemos tocar en una conferencia, cumplirá cualquiera de estos papeles. ¿Qué factores hay que tener en cuenta? Primero, el expositor tiene que ser una persona de la especialidad. Cuando se menciona especialidad, significa que tenga un dominio total de la temática, para así poder absolver también diferentes dudas y poder colocarlos en diferentes escenarios. El contenido de la exposición es otro de los factores a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este desarrollo se podrá captar la atención del receptor. Asimismo, cómo se irá desarrollando a lo largo de toda la conferencia. Recordemos que para captar la atención del receptor y que éste no se canse, es necesario tener un dinamismo completo y secuencial a lo largo de toda la exposición. Uno de los factores que también tenemos que tener en cuenta va a ser el escenario, dónde se desarrolla, cuál es el entorno, y eso va a determinar mucho también el propósito para el cual se está llevando. Los canales de comunicación. Sabemos que ahora en la virtualidad tenemos las videoconferencias, que no necesariamente han surgido en este contexto, sino que se han intensificado, pues estas ya se realizaban. ¿Cuál es la ventaja de estas videoconferencias? Que de repente podemos contar con especialistas internacionales que nos hablarán sobre una determinada materia o temática. Y el auditorio, es decir, el oyente. ¿Qué tan predispuesto está para escuchar las diversas informaciones, para reflexionar y, por qué no, también para participar? En el siguiente esquema veremos los dos significados que se le da a la conferencia. El primero, que concierne a que es una charla o una disertación, en el cual a lo largo de su desarrollo va a tener en cuenta un texto expositivo, es decir, va a hacer uso de él. Recordemos que el texto expositivo tiene como una estructura textual la introducción, el desarrollo y la conclusión. Otra característica principal es que la conferencia es netamente oral. Para su explicación y su desarrollo va a emplear gráficos e imágenes, elementos que le van a permitir transmitir la información en forma clara y precisa al receptor. En el otro plano, o en el segundo significado, tenemos que son congresos y seminarios. ¿Qué quiere decir? El congreso y seminario vienen a ser un conjunto de conferencias. La diferencia radica en el tiempo. Por ejemplo, se puede hacer un seminario en todo un día. ¿Qué quiere decir? O que durante ese proceso del seminario irán realizándose diferentes conferencias. Los congresos va a tener esa misma característica, solamente que el congreso puede durar varios días en donde las temáticas van a ser distintas y estas van a determinar también pequeñas conferencias a lo largo de estos días. Como te habrás dado cuenta, la conferencia es una estrategia oral y en este bimestre tú y tus compañeros van a desarrollar una. Para ello, debes tener en cuenta las siguientes pautas. Primero, la organización de tu grupo, el cual va a determinar la elección del tema. Recuerda que este tiene que ser de interés tanto para ti
como para el auditorio al cual lo dirigirás. Un ejemplo, tenemos aquí la literatura, es decir, vamos a hacer diversas conferencias dentro del ámbito de la literatura. Entonces puedo considerar como alguno de los temas la literatura peruana, de repente escoger un determinado personaje, un determinado autor o quizás algún periodo o desarrollo que en verdad es trascendente en la literatura, como tenemos aquí el papel de la mujer en la literatura. Como un segundo paso, vamos a tener la asignación de funciones de cada uno de los participantes. Quiere decir que si mi tema es literatura peruana, entonces, y tengo 5 compañeros más, cada uno de ellos desarrollará o investigará. Quizás puedan ser características o autores como en el ejemplo que se te está mostrando. Un tercer paso es la creación de la carpeta, que va a tener como nombre el tema que hayan elegido de manera grupal. Internamente, se crearán también carpetas con cada uno de los nombres y los subtemas que les ha tocado o ha sido asignado a cada participante. De esta manera, tu docente va a poder irte monitoreando y a la vez mediando y aportando el desarrollo de tu investigación. Luego de haber creado esta carpeta, tiene que ser compartida por todos los integrantes, incluyendo tu docente. Posterior a ello, en cada una de estas carpetas se irá creando un documento Google. ¿Por qué? Porque ahí vas a ir ya redactando tu texto expositivo que darás a conocer en la conferencia. Para ello, debes valerte de algunas investigaciones. Ello quiere decir que dentro de esta carpeta puedes también anexar aquellos materiales o insumos que te servirán para tu investigación y el desarrollo de tu texto. También vamos a crear la carpeta de anexos, en donde irán las páginas, formatos PDF, escritos que te han permitido llegar a la conclusión de tu investigación y a su vez van a aportar en tu redacción del texto expositivo. Cuando ya se tenga todos estos elementos, de manera grupal vamos a iniciar la planificación, puesto que cada integrante ya tiene la información que va a realizar. Para ello, vamos a tener el tema, el título posible, a qué público va a ir dirigido y cuál va a ser mi objetivo, qué subtemas voy a tocar, cuál va a ser el propósito y el mensaje que se desea transmitir. Luego de ello, ya hacemos la selección de la información significativa y realizamos la redacción de nuestro texto expositivo, no olvidando las partes de esta estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Recuerda también que cuando empieces en la introducción, hemos nosotros estado realizando en bimestres anteriores el tipo de introducción, que puede ser caso, ejemplo, cita, definición, lo mismo que en el desarrollo y la conclusión. Por ejemplo, tenemos aquí la lectura Cómo alcanzar el éxito, el mismo que se te aparece o te presenta en plataforma, en donde nosotros vamos a darnos cuenta de que este es, que está en la primera línea de nuestro párrafo, quiere decir que me va a dar pie a lo que es una definición. Luego, en este caso, vamos a tener una introducción que tiene 3 párrafos, que quiere decir que en cada una de ellas me va a ir dando a conocer cuál van a ser la secuencia de los temas, qué es lo que voy a tratar y por qué lo hago. El desarrollo, que es la parte mucho más amplia, es donde se va a desarrollar los diferentes puntos que se expusieron en la introducción, como son cómo alcanzar el éxito, qué términos, qué significa ello, por qué se le llama camino del éxito, qué factores influyen, etc. Y en la última parte vamos a hacer la conclusión. Recuerda que la conclusión no necesariamente es el último párrafo. Pueden ser 1, 2 o 3 párrafos
que en realidad estén sintetizando todos los aspectos e ideas que se han mostrado en el texto anterior. Muy bien, jóvenes, hasta aquí llegamos en la presentación de este material. Espero que te sirva de bastante apoyo y ayuda, y ahora nos toca manos a la obra, es decir, iniciar nuestra conferencia. Recuerda que cualquier duda puedes hacerle llegar a tu docente para que te pueda orientar, guiar y monitorear durante todo este proceso. Muy buenos días.